Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. En este sábado 28 de septiembre nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En este día la Iglesia nos trae al evangelista Lucas, capítulo 9, versículos del 43 al 45. Escuchemos. En aquel tiempo, entre la admiración general por lo que hacía Jesús, dijo a sus discípulos: métanse bien en los oídos estas palabras. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían este lenguaje. Les resultaba tan oscuro que no captaban el sentido y les daba miedo preguntarle sobre el asunto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Recordemos siempre, los ojos se posan en las palabras, el corazón reposa en el sentido. Para que esto se pueda dar, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Digámosle: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu divino amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos con tu gracia, presencia y luz. Amén. Vamos terminando el mes de septiembre, momento donde estamos mirando el poder de la palabra de Dios, todo un montón de trabajo bíblico que se está haciendo en este final de septiembre, porque vamos a llegar a la fiesta también de San Jerónimo, aquel que tradujo la Biblia. Pero cuando vamos día a día, vamos viendo el poder de la fuerza del Dios que es un eterno presente, que nos habla el corazón. Hoy, ¿qué dice la palabra? Entonces volvemos a mirar capítulo 9, versículos 43-45, nos hacemos las preguntas: ¿qué actitud tenía la gente por Jesús? Y dijo una palabra clarísima, es como un imperativo, algo que deben hacer los discípulos en ese momento. Y vamos a ver en este tiempo como también nosotros estamos llamados a algo que Él dice allí. Pero ¿qué es lo que hacen los apóstoles? ¿Entienden o no entienden? Y le preguntan o no le preguntan a Él sobre lo que está hablando. Hacemos la pausa. En la segunda lectura, como siempre, nos quedamos con un versículo, con una expresión, con un gesto, con algo que nos haya hecho arder el corazón, para que en una última lectura tomemos los últimos elementos y pasemos a nuestra meditación. En este sábado, miramos a la Santísima Virgen María para que ella nos ayude a caminar en la presencia de Dios. Nos ha dado el Hijo y este Hijo nos sigue hablando el corazón. Hemos llegado a una parte donde, previo a este evangelio, si ustedes miran en sus Biblias, está la narración de la transfiguración, que es también en el capítulo 9 de Lucas, y la curación de un epiléptico. Después de esa curación de este epiléptico, la gente quedó como y todos se quedaron atónitos ante la grandeza de Dios. Esto por el actuar que había hecho, por lo que había dicho, y porque constataban el poder de Jesús. Este es el versículo previo a esta narración de hoy, y es bueno escucharlo y hacer el enlace, porque hoy parte de una admiración de la gente. Jesús aprovecha esto para dar una expresión contundente, para que ellos abran los ojos y el oído y comprendan qué es lo que va a pasar con él, porque están tan llenos de euforia, están tan felices porque Jesús hace un montón de milagros, porque lo que hace nadie lo puede llegar a hacer. Seguramente en el corazón de los 12 y de los que lo seguían, estaban como muy triunfalistas. Pero ya les había indicado que lo iban a matar, que lo iban a llevar a la cruz, pero que iba a resucitar el tercer día. Y aprovecha esta situación para ponerle los pies en la tierra a los otros y decirle: grábense bien estas palabras, métanse bien esto en la cabeza. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían esta expresión. Era tan oscura y que no podían entenderla y no se atrevían a decirle nada para que se las aclarara.
al Hijo del Hombre lo van a entregar en manos de los hombres. Ellos estaban eufóricos porque había momentos de impresionante lo que hacía Jesús. Nunca en su cabeza podía pasárseles que la maldad de los hombres iba a tramar una persecución contra él que llegara hasta ser crucificado en la cruz, como si fuera uno de esos malhechores que morían en un suplicio que habían inventado los romanos, como era el suplicio de la cruz. Ellos no podían comprender. Partamos de esta expresión. Según esto, ¿qué le dice a usted hoy esta palabra? Hoy, y a mí, ¿qué nos dice hoy esta palabra? Les doy como una pauta de discernimiento. Dios habla de muchas formas, todos los días habla, desde que el mundo sigue en su rotación de la tierra, en su traslación al nivel del sol, en el movimiento cotidiano de la vida. Dios da un día nuevo y habla a través de muchas circunstancias, de muchas situaciones, con su providencia y su amor. Pero ¿qué está pasando en esta generación puntual, en la que estamos viviendo ahorita? Dios habla, hace un llamado a la paz, al amor, su palabra proclamada en los 4 puntos cardinales de la tierra, y por muchas personas que se lo toman en serio hablan de eso, de transformación en el amor, del servicio. ¿Y qué sigue hablando el mundo? De guerra, de poderíos, de intereses humanos, de reinos a la manera del avasallamiento, de las peleas, de los odios, porque unos me mataron, ahora nosotros matamos, y eso es un círculo vicioso interminable, como lo estamos viendo en los odios que se están promoviendo entre Rusia y Ucrania, y entre Israel, Palestina, y el odio que Irán sufre a Israel, etcétera, etcétera. Y entonces unos hacen, los otros propagan por debajo, mandando plata para que los otros pongan los muertos, los otros reaccionan diciendo no nos vamos a dejar aterrorizar, y entonces actúan, y ese es el círculo vicioso de la muerte. Y Dios quiere hablar al corazón del hombre. Y Dios le permitió, en cierto sentido, al mundo, o ha permitido al mundo como que momentos a través de situaciones para que abramos los ojos. Para mí la pandemia fue un momento para abrir los ojos, que puede haber manipulación y si puede haber un montón de cosas detrás, sí. Pero fue un momento como para parar el ritmo a la vida y pensarla. Y Dios llama al corazón, pero el mundo sigue con sus intereses, con sus negocios de armamentismos, con sus odios que no se superan porque estamos viviendo una generación que llevan unos años en guerra, entonces hay que matar al enemigo. Y Dios habla, Dios les está hablando a los apóstoles, vea, ustedes están muy emocionados, pero métanse esto en la cabeza. Dios en este tiempo con su palabra nos dice, métanse esto en la cabeza. Cambien el corazón. El reino de Dios no es por las armas, el reino de Dios no es por los intereses humanos. El reinado de Dios se da en los corazones de hombres y mujeres que quieren ser libres y que quieren vivir en el amor y en la verdad. Lejos de un montón de patrones y de conductas que el mundo sigue proponiendo. En la historia han pasado. Lo que pasa es que ahora, con la tecnología que tenemos, y con toda la capacidad de información, desinformación y un montón de cosas, pues se da un montón de instigaciones para que el mundo siga odiando, para que entre los pueblos nos sigamos matando, para que dentro de nuestros países aparezcan grupos de narcotráfico subversivos, grupos delincuenciales, grupos que piensan que así van a salir adelante y van a lograr sus intereses. Y el mundo se destruye, pero Dios sigue dando una oportunidad. Y Dios sigue diciendo, vean, métanse en la cabeza. Es que el discurso del mundo los lleva a estos egoísmos, a esta mentira, a esta violencia. No el discurso, sino la palabra de Dios nos lleva al verdadero reinado de Dios entre los hombres. Entonces es un imperativo hoy. Cuando Jesús les dice, métanse esto en la cabeza, es, venga mundo, despierte hoy. Métase esto en la cabeza, no son las guerras humanas, no es la violencia, no es la muerte, no es el egoísmo, no es la envidia, no es la lujuria, no es los pecados capitales, no es lo que nos separa de Dios y lo que nos ata, lo que da la felicidad y la alegría y la eternidad. Solo Dios puede dar esta liberación del mundo y empieza porque cada uno de nosotros, empezando por mí, nos dejemos liberar. Entonces, ¿qué le dice a usted hoy esta palabra? Cuando Jesús le dice, métanse bien esto está en la cabeza, o al Hijo del Hombre va a ser puesto en manos de los hombres.
Dios se vistió de humanidad. A Dios nadie lo puede detener, nadie lo puede, está por encima de todos, pero quiso vestirse de humanidad. Y en la humanidad matar aquello que ha separado al hombre de Dios. Pero los hombres de su tiempo pensaron que deteniendo a este hombre, que era una piedra en el zapato, se iban a liberar de él. Y resulta que lo que vino fue el mayor sacrificio de un Dios que, haciéndose hombre, se entrega por la humanidad para liberarla de la muerte. Y esta victoria ya se nos dio. ¿Por qué queremos seguir en la muerte? ¿Por qué seguimos en ese círculo vicioso del egoísmo, de la muerte, de la violencia, del pecado, del odio y del rencor que mata y de la venganza? ¿Qué hay hoy para que ustedes y yo, metiéndonos bien en la cabeza la palabra de Dios que nos dice, es que yo estoy a la puerta y llamo? Si me abren, entro. Pero les doy la libertad. No, Jesús no es como, ni Dios es como los hombres que avasallamos y pasamos por encima de los demás, como lo estamos viendo en todos los conflictos que ha habido en la historia y que se siguen dando ahora más con la tecnología que se tienen. Dios respeta la libertad humana para que por dentro le abramos y Él pueda entrar y liberarnos. Y cuando comprendemos bien en el pensamiento, eso de métanse bien en la cabeza, es utilizar un raciocinio, una capacidad intelectual, el alma racional que Dios nos dio, para que comprendamos que Él no es el Dios de la guerra, que Él no es el Dios de la muerte, que Él es el Dios de la paz. Porque es muy triste hoy viendo a unos, Alá, y Alá nos va a vengar, los musulmanes. Y los hebreos, Hashem, no duerme ni reposa el Dios de Israel. Y seguimos como matando en nombre de Dios. Es un absurdo. Y Dios con un dolor en su corazón, porque aquí Jesús tenía dolor en su corazón porque no querían comprenderlo y se iban a llevar un dolor muy grande cuando pasara lo de la cruz, que terminó siendo un aprendizaje doloroso, pero aprendizaje para ellos. ¿Qué aprendizaje tiene que tener el mundo de hoy para que comprendamos que Dios no es el Dios de la guerra? Porque todos somos creados por Él, con una capacidad interior de una ley natural donde nos invita a buscarlo a Él, pero Él no está en el conflicto, Él no está en la guerra. Si las Sagradas Escrituras hablan de guerra es porque habla de la historia de la humanidad, donde Él se ha revelado y qué ha pasado con esta historia de la humanidad. Pero cuando Jesús dijo, bienaventurados los que luchan por la paz, porque estos pacíficos verdaderamente son los que están llenos de Dios, llenos de la presencia de Él, pues esos son los que construyen el reino y toda la fuerza que Él nos da, que Él ha dicho en el discurso de la montaña. ¿Se acuerdan ustedes? Mateo 5, en las bienaventuranzas, como todos los que, dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios, por la verdadera paz. No esas paces humanas que duran muy poco, no esas paces humanas que se hacen para prepararse más para la guerra, no. Entonces qué bueno que la humanidad hoy se metiera bien en la cabeza que nadie lo puede llamar para fundamentar la guerra. Y muchos los extremismos fundamentalistas de los musulmanes, que tristemente se han metido en la cabeza otra realidad, muchos de ellos fundamentalistas, para supuestamente combatir contra los infieles y los gobiernos injustos, y generan un odio, por ejemplo, contra Israel. Y ahora Israel, que ha sufrido tanto en la historia, pues con todo el poder y el poderío que tiene, no se va a dejar y tristemente utiliza la guerra para eso. Pero vemos la maldad y vemos la mortandad de bando y bando. Sí, uno ve más mortandad del lado de estos países y de estos grupos, como Hamas y Hezbollah. Pero tristemente yo me pregunto, si hubieran utilizado todos esos recursos que han mandado, millones y millones de dólares a todos estos grupos en el sur, en Gaza y en el Líbano, todos esos dineros empleados para la guerra. Israel es un estado potente que se volvió armamentista porque se ha defendido en la historia y le ha tocado batallar gravemente porque la batalla no está bien. Lo digo hablemos de realismo histórico de lo que pasa. Pero aquí hay que quitarle la fundamentación de unos y de otros,
porque la guerra no es de Dios. Pero se invierten dineros para el odio. Y crecen generaciones que después van a tener 30 años y se van a acordar de lo que está pasando. Y eso viene con un odio recargado, con una espiral que nadie frena. Solo Dios, solo quien verdaderamente se meta en la cabeza que Dios no es el Dios de la guerra. Que Dios se ha dejado hasta llevar a la muerte para que muriendo Él matara en nosotros esos deseos de venganza y esa rabia y ese odio y esa ira. Metámonos bien en la cabeza que Él es el Dios de la paz. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se llamarán hijos de Dios. Que podamos comprender esto hoy pudiéramos pensar en muchas cosas que deberíamos dejarnos meter de la cabeza para bajarla en el corazón en nuestra actuación, personalmente hablando. Estamos hablando de una situación macro, más grande, esta guerra que nos está matando, y entre Rusia y Ucrania lo mismo, intereses de Occidente y Oriente y unos que avasallan, como los rusos que quieren mostrar su poder, los otros también, y vienen las guerras y mueren hombres, 66,000 soldados rusos y no sé cuántos ucranianos y un montón de gente de lado y lado que tienen familias, que cada uno puede creer en Dios, pero que están llevados a una guerra por cuestiones de geopolítica e intereses de humanos. ¿Y dónde está el interés de Dios? Métanse bien esto en la cabeza. El interés de Dios es el amor, la bondad. Y tarde que temprano Él tendrá la última palabra. Pero tristemente los hombres, mientras nos damos cuenta de que esto no es ninguna solución a la vida y al conflicto de los hombres, pues siguen muriendo muchos. Y sigue pasando la vida dejando odios y rencores que solo en Dios se podrán solucionar. Metámonos bien en la cabeza que Dios no ha creado la guerra, que Dios mandó a su Hijo como dichosos estos los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae la buena nueva, que trae la bondad. Ese es el prometido. Sí, se ha vivido en momentos históricos de guerra. ¿Cuánto hoy entonces no necesitamos al verdadero Dios de la paz? No al Dios guerrero que dejó toda esa ascendencia de guerra, sobre todo en el Islam. Digamos que los cristianos hemos entrado en momentos históricos donde se ha comprobado que la solución no era la guerra. Pero ahora, como con esa rabia, esa ira, también los judíos tratando de defenderse, generan también todo este contexto y unos y otros, se siguen matando. Y en nuestros países nos seguimos matando. Y siguen apareciendo intereses que están demostrados que solo traen muerte, hambruna y tristeza. Que podamos comprender bien en la cabeza para bajar al corazón. Métanse bien esto. A Jesús les mostró que iba a llegar ese momento que ellos ni alcanzaban a percibir. Hoy Dios nos dice, tengan cuidado porque si siguen así, va a terminar mal. Pero hay una esperanza. Desde que Dios dé un día más, hay una esperanza para una nueva generación. Para que haya hombres y mujeres nuevos en todas las culturas que comprendan que es a través de la paz y del amor que verdaderamente Dios puede obrar en nuestros corazones y en esta generación actual. Hagamos oración. Bendito seas, Señor, porque eres el Dios de la paz. Bendito seas porque hablas diciéndonos, métanse bien esto en la cabeza y bájenlo al corazón. Yo soy el Dios del amor y de la misericordia y de la paz. Que podamos hoy comprender que tú has traído un reino que está por encima de los reinos humanos que están llenos de intereses. Que tú has traído el reino para todos los hombres y mujeres que quieran hacerse hijos de Dios, ciudadanos del reino, partícipes de llevar este mensaje de la paz, de ser constructores de una nueva humanidad. Porque tú, Hijo del Hombre, has tomado la humanidad para quitarle a la humanidad lo que la ha separado de su Dios, creador y hacedor. Que nos llenemos de la verdadera humanidad que nos has dado, que es la que tiene un corazón que palpita, que sirve y que ama a la manera que tú has hecho por todos los hombres. Amén. ¿Qué les deja este mensaje de hoy?
¿A qué los mueve hoy todo este contexto de esta palabra? ¿Cuál va a ser el propósito? Como siempre, todo esto que decimos es como una iluminación, pero esto es algo personal. ¿Qué le dice a usted hoy esta palabra? ¿Cómo darle respuesta? Quedémonos contemplando a este Dios en la cruz, Dios y hombre verdadero, que ha dado la salvación a la humanidad. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz sábado para todos. Felicitamos a Chisita, fundamental de nuestro ejército orante, una mujer valiente que ofrece la vida, que hoy está de cumpleaños, para que oremos y recemos por ella. Dios los bendiga.